Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, vamos a comenzar retomando nuestros temas de la escuela dominical, que tiene que ver con los requisitos del anciano o del liderazgo bíblico. Bueno, estuvimos hablando acerca de la necesidad de un liderazgo bíblico y la necesidad de un liderazgo aprobado. Esos son los dos temas que ya hemos abordado. Hemos visto algunos distintivos y características de ello. La necesidad de estas cosas, ¿sí? Es sumamente importante que el liderazgo sea aprobado por Dios. ¿Sí? Sea aprobado por Dios. Y sea aprobado conforme a las Escrituras. ¿Sí? Por eso nosotros necesitamos ver y estudiar y examinar qué nos dicen las Escrituras al respecto, ¿sí? Hoy vamos a estar haciendo algunas aclaraciones respecto a la terminología, porque a veces crea cierta confusión cuando se habla de pastor, anciano, presbítero, sobrevedor, y no sé cuántos otros nombres más puede haber. Entonces la idea es tratar de ver cuáles son los términos bíblicos y de sujetarnos a ellos, ¿sí? Vamos a orar primero. Padre, venimos en esta mañana delante de ti, en el nombre de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, quien es el Señor, sujetos a Él y sumisos a tu palabra. Queremos rogarte, oh Señor, que tú nos ayudes, nos enseñes tu verdad, que podamos asimilarla, que podamos reconocerla, que podamos aceptarla como verdad autoritativa, única, suprema, sobre nuestras vidas y sobre tu iglesia. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como les dije, estoy citando bastante a Alexander Strauss porque estamos tomando su libro como base del liderazgo bíblico de ancianos. Y allí en este libro, en el capítulo 1, en la página 30, dice: el verdadero liderazgo bíblico de ancianos no es una comisión ejecutiva, es un concilio bíblicamente calificado de hombres que pastorean en conjunto a la iglesia local. De manera que para comunicar la idea del liderazgo de ancianos en el Nuevo Testamento, necesitamos reeducarnos en el uso del término anciano del Nuevo Testamento y en algunos casos elegir un término diferente. Hay culturas donde quizás el término anciano no sea el más apropiado porque no lo entienden. Aún inclusive dentro de nuestra cultura, decir ancianos, personas que están pastoreando propiamente la iglesia, quizás que sean jóvenes, como nos está pasando a nosotros, es como que genera cierta confusión. Entonces, vamos a explicar cada una de estas terminologías y de hecho vamos a empezar con una afirmación. Digamos, nosotros como iglesia creemos en el liderazgo bíblico de ancianos. Dicho ancianos también como sinónimo pastor, ¿sí? Es decir, se puede decir pastor, pastores o ancianos, ¿sí? Esa es la primera aclaración, forma categórica, que quiero dejarlo en claro porque para que nadie se ofenda si por ahí alguno dice: che, ¿por qué le llaman pastor si él es anciano? ¿Y por qué le llaman anciano si él es pastor? No, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. A eso estamos refiriéndonos, y ahora vamos a ver que a lo largo de las Escrituras se usa indistintamente estos nombres para referirse a estos oficiales de la iglesia. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 3. Dice el versículo 1: palabra fiel, si alguno anhela obispado,
buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, porque es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Allí vemos en el primer versículo, el apóstol dice, palabra fiel. Es decir, esto es algo digno de tener en cuenta, esto es algo fiel, esto es algo verdadero, esto es lo que les voy a anunciar, es algo ciertísimo. Que si alguno anhela el obispado, es una buena obra la que está deseando. Ahora, tenemos que entonces entender de que estos nombres que vamos a estar viendo, hoy vamos a estar haciendo esta aclaración de términos, como hemos dicho, obispos, esa palabra obispos, que ahora vamos a observarla desde el griego, la palabra anciano y pastor. Estas tres palabras aparecen en el Nuevo Testamento. Alexander Strauss dice lo siguiente, en el Nuevo Testamento usa un término diferente para referirse a los líderes de la iglesia local. Es el término sobrevedor, el que tiene la palabra griega episcopos. El término sobrevedor es una de las designaciones común que los griegos utilizaban para una variedad de funcionarios. A los sobrevedores, también ancianos, se los llamaba así, velaba el carácter familiar, la naturaleza humilde de servidor o la condición sacerdotal y santa de la iglesia local. Ellos tenían que ser una persona, podríamos decir, completa en este sentido, íntegra. Ahora, la palabra episcopos es una palabra compuesta, epi, que significa sobre, y scopeo, que significa o tiene que ver con el hecho de mirar o de vigilar. Es por eso que esta palabra compuesta lo solemos traducir como sobreveedor. Es aquel que está mirando por encima hacia los demás. Así como un pastor parado mira a su rebaño y ve cuál es el estado, ve cuál es la condición, ve por dónde están, sabe cuántas hay, si le está faltando alguna, si hay alguna enferma. Está mirando, supervisando cómo está ese rebaño, ¿no es cierto? Y esta palabra tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de estar mirando sobre, ¿sí? De estar velando, de estar continuamente mirando, sobrever. Quiero aclarar de que ninguno de estos términos tiene que ver en sí con un cargo en sí mismo, sino con una función sostenido por un carácter. ¿Y por qué quiero hacer esta distinción de que no tiene que ver con un cargo en sí? Porque en la iglesia tradicional justamente uno de los errores, y de hecho en la iglesia popular, evangélica, entre comillas, uno de los mayores errores es categorizar a las personas por su cargo, ¿sí? Él es y el cargo se le dice, ¿sí? Lo cual, si es una meramente forma distintiva organizacional de estructura, está bien. Pero ahora, cuando se le da una relevancia más importante que de la supremacía de Cristo y de la centralidad de la Escritura, entonces no tiene validez, está mal, ¿sí? Ahora entonces, vamos a mirar algunos textos en Hechos 20, 28. Este es uno de los textos principales porque aquí aparecen las tres palabras. El versículo 17 dice,
enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 28. Por tanto, esto es Pablo ya hablándole a los ancianos, a estos ancianos que hizo llamar, dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí tenemos entonces estas terminologías sumamente importantes. Ahí el apóstol decía: mirad por vosotros y por todo el rebaño. Esa palabra mirad es imperativo, tiene que ver con esa función de episcopos, ¿sí? Es decir, de estar mirando, sobreviendo. El Señor los ha puesto por episcopos o por obispos, por sobrevedores. El Señor los puso ahí para que ustedes estén mirando por el rebaño del Señor. Pero también dice allí: para apacentar la iglesia del Señor. Es decir, no solamente tienen que mirar, no es solamente una tarea pasiva en el hecho de decir me siento y miro solamente, sino que tiene una tarea y una labor y un propósito, dice ahí el texto, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos del Señor Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los obispos y diáconos, episcopos. Primera Timoteo 3:1 hemos leído recién. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. En Tito 1:7 también aparece allí la palabra episcopos. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero de ganancias, no codicioso de ganancias deshonestas. Y allí entonces vemos al obispo. Y ahora, esta palabra tiene que ver con todas estas funciones de poder estar mirando, de poder estar velando, de poder estar observando. Déjenme ver un detalle que aquí en el libro aparece en el glosario en la parte de atrás. Nos habla acerca de los sustantivos y de la terminología desde el griego, y dice lo siguiente: que por ejemplo los sustantivos propios, episcopos, aparecen en Hechos 20:28 que hemos leído, en Filipenses 1:1, ¿sí? En 1 Timoteo 3:2 también, 3:1 y 2, pero es necesario que el obispo, ¿sí? Versículo 2, perdón, que el obispo sea irreprensible. Y también en Tito 1:7, esos son los textos que hemos leído. También aparece, dice aquí el autor, sustantivos relacionados, es decir, que habla acerca de una condición de supervisor o de visitador. Como por ejemplo, la palabra aparece en 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Sí? Esa palabra en el original es episcopé, ¿sí? Tiene esa declinación. Y finalmente después dice la forma verbal relacionada es episcopeo, que tiene que ver con el hecho de mirar bien, de supervisar y de cuidar. Como lo dice en 1 Pedro 5:2, apacentad la grey que está entre vosotros, y ahí la palabra aparece cuidando de ella. Ese es episcopeo, no por fuerza sino voluntariamente. Quiero dejar en claro estas tres terminologías, es decir, no es siempre la misma palabra. Esa declinación le da el sentido, si es un sustantivo relacional, si es un sustantivo propio, o si tiene que ver con un verbo propiamente dicho, ¿sí? Eso se entiende, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se puede hacer algunas preguntas? Sí, se puede hacer preguntas, sí.
cortita nomás, para entender un poquito. Decías que no tenía que ver el término con el cargo, sino más bien con la acción, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, cuando dice el que anhela obispado, lo que está diciendo es el que anhela, parecería decir, ¿no? El que anhela el cargo de obispo. ¿Puede ser Claro. eso? ¿Es así? Porque es como que es una función, pero determinado como un cargo dentro de la iglesia. Bien, bien dijiste, es una función, ¿sí? Es una función que tiene que ver con un llamado divino. Ahora, ese llamado de Dios tiene que ver con un deseo interno también de querer cumplir esa función, ¿sí? Es por eso, a lo que me refiero con que no es un cargo porque hay personas que desean el cargo como un título para tener, no sé, reconocimiento, honor. Ahora entiendo, sí, se entiende que es un cargo espiritual, digamos. Claro, ¿Se entiende? sí, sí, No, sí. por el hecho de que dice con los obispos y diáconos, es como decir, existe ese cargo, digamos. Claro, sí, son los responsables Claro. en ese sentido. Ajá. Yo por ahí pensé que vos querías decir que no existe el cargo. Ajá. No, 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 no. Por las dudas, está bien la aclaración. No, no es que no exista el cargo en función. Es la función lo que cobra el sentido en sí mismo, ¿sí? Mediante el llamado de Dios y el reconocimiento también de la iglesia, ¿sí? Bien. Hay un texto más ahí en 1 de Pedro en cuanto al obispo. En 1 de Pedro, capítulo 2. Es precioso este texto porque nos muestra a Cristo mismo. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es el que nos pastorea y el que mira por nosotros continuamente. Bien, la segunda palabra que aparece, que quiero también aclarar y desarrollar brevemente, tiene que ver con la palabra ancianos. La palabra ancianos en el original es presbúteros, ¿sí? También es una palabra compuesta. Viene esta palabra anciano y en la aplicación que se le da en el Nuevo Testamento, tiene que ver con una conexión antiguo testamentaria, con una idea antiguo testamentaria. Y ahí voy a explicar justamente la etimología. La primera parte de la palabra pres tiene que ver con viejos o con cana, ¿sí? Y búteros, a ver, tiene que ver con el hecho de justamente aquel que peina canas, es aquel que es maduro, ¿sí? Es aquel que ya ha pasado por varias etapas de la vida y que ya ha llegado a una madurez. Eso es desde la etimología, principalmente traído desde el Antiguo Testamento, del pensamiento israelita, ¿sí? Esto era muy común dentro del Sanedrín, había el Consejo de Ancianos, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos textos, por ejemplo en Mateo 16, 21, allí hablando de hechos o cosas que han sucedido con el Señor Jesucristo. Vemos que a veces se iba a los ancianos a pedir consejo o intervenían o hablaban. Hechos 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos 14, 53. Marcos 14, 53 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, ¿sí? Ahí está hablando de este grupo de personas ya mayores que formaban parte de ese grupo del Sanedrín, ¿sí? Como les decía, desde el Antiguo Testamento, entonces tiene que ver con el hecho de ser viejos, de ser antiguo, de ser mayor.
una persona madura, una persona responsable, una persona sabia. Bien, ahora hay otros textos donde se aplica esta palabra ancianos, no a esas personas propiamente dichas como en el contexto judío, sino con esta responsabilidad dentro de la congregación. Como por ejemplo en Hechos 11:30, dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, esto tiene que ver con la iglesia de Antioquía había recaudado una ofrenda y lo enviaron. Y de esa manera entonces fue a través, dice, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí está hablando de ese grupo de personas que tenían esta función dentro de la iglesia. Otro texto que aparece también en el libro de los Hechos es en el capítulo 14, versículo 23. Dice, y constituyeron anciano en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 5. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí habla de estos ancianos ocupados en la labor pastoral, en la enseñanza y en la predicación de la palabra. Y hay otro texto más allí en Tito. Capítulo 1, versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esto tiene que ver con justamente estos líderes calificados bíblicamente que tenían esta función pastoral propiamente dicha. ¿Por qué decimos que esa función de anciano, no podemos decir de que el anciano no es pastor? ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración? Porque en nuestros días hay quienes piensan de esa manera, que piensan que el pastorado solamente tiene que ver con un don espiritual y no con una función, por una mala interpretación bíblica. Yo lo he escuchado y he escuchado personas defender esta postura. Y quiero entonces aclarar y dejar bien en limpio esto, de que ese pensamiento no es bíblico. Porque un anciano no solamente vela por la doctrina, no es solamente un sobreveedor de la doctrina, sino que tiene funciones pastorales propiamente dichas por todos los textos que ya hemos visto en función a los ancianos. De hecho, en Hechos 20:28 se describe qué es lo que tiene que hacer un anciano. Apacentar, cuidar, alimentar, nutrir, pastorear. Y esto es sumamente importante, porque a veces también se entiende de que el oficio de anciano y sobreveedor tiene que ver solamente con el hecho de mirar cada vez que están reunidos. Y hay una pérdida de interés por la vida diaria de los hermanos, de saber cómo están, de conocerlos, de ir a sus casas, etc. ¿Sí? Por eso es tan importante esto. Ahora quiero entonces leer algunas palabras de Alexander Strauss. Dice lo siguiente en término anciano. Si elegimos usar el término anciano, cosa que muchas iglesias
protestantes hacen, porque es un término bíblico clave para los líderes de la iglesia, es necesario explicar que el término anciano significa ancianos pastores o pastores, propiamente dicho. Más adelante, en otro párrafo, dice, el término anciano estaba, él está explicando, diciendo de que en una iglesia él había ido y el término anciano no podían utilizarlo por una mala enseñanza y prácticas viejas, antiguas. Entonces ellos decidieron, la iglesia decidió optar por el nombre pastor acerca de aquellas personas. Entonces, justamente hablaba de que esa palabra anciano estaba netamente regida o en la cultura de esa iglesia, digamos, lo relacionaban directamente con una junta directiva, con una comisión, con, digamos, personas como si fuesen de élite propiamente de la iglesia, y no con aquel que pastorea propiamente dicho. Entonces, en esta congregación dice que él tuvo que aconsejar que se utilice directamente la palabra pastor solamente. Por eso nosotros utilizamos indistintamente las dos palabras. La palabra pastor también significa apacentador. Es aquel que apacienta, es aquel que cuida del rebaño. Eric, ¿Sí? ¿y sería el mismo término que obispo también en cuanto a función? Claro. Obispos, pastores, ancianos, parecería ser lo mismo. Es que funcionalmente es la misma persona. Es la misma persona. Justamente a raíz de las costumbres eclesiásticas en la historia de la iglesia, se ha designado diferentes grados y cargos. Al punto que inclusive en la iglesia romana tenés el obispo, tenés el arzobispo y tenés no sé qué otros nombres más, pero personas que van de diferentes rangos y cargos. Si concluimos la función de cada uno de ellos, según lo que escribe la Biblia, es la misma persona. Es la misma persona, es la misma persona. Y eso es lo que quiero que caiga de maduro, digamos. Al estudiar cada uno de estos términos nos damos cuenta de que en realidad es la misma persona. Lo que tenemos que entender entonces de que cada una de estas palabras va a hacer un énfasis sobre diferentes aspectos, ya sea sobre el carácter o ya sea sobre la función propiamente de la persona. Pero ahí vamos a llegar en un minuto. Nos queda una palabra más que tiene que ver con pastor, la palabra pastor. La palabra pastor en el original es poimaino, que tiene que ver con el hecho de apacentar como pastor. ¿Sí? Figurativamente es un supervisor. Fíjense cómo las palabras ya se empiezan a relacionar una con otra. Tiene que ver con regir, cuidar de un rebaño. Por ejemplo, en Juan 21 el Señor habla a Pedro. Juan 21. El Señor le dice, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. A él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más? ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y en esta declaración del Señor Jesucristo quiero hacer un distintivo fundamental del llamado pastoral. El Señor está comisionando a Pedro a esta labor pastoral. Y no le dice, bueno, ¿cuán fiel sos? Recién me negaste. No. Le hace una pregunta. Y en esa pregunta radica la clave central de aquel que ha sido llamado al pastorado.
¿me amas? Y la primera pregunta es, ¿me amas más que estos? Y uno se podría empezar a comparar, pero el Señor no está haciendo esa comparación de que si Pedro le estaba amando más que los otros discípulos. Es la pregunta simple que llega al corazón de si me amas. Y ese es el punto principal. La forma de poder calificar inicialmente a un pastor, iglesia, nosotros tenemos que saber y podemos ver esto es si ese hermano que está deseando el obispado o está siendo anciano, pastor, si ama al Señor por sobre todas las cosas. Eso es la base, donde se evidencia ese llamado. Hay algunos que aman al Señor y quizás no son llamados, y amén, porque el Señor les ha dado otra responsabilidad y otra función. Pero en relación al pastorado de manera específica, personas que van a estar ocupando esta función, esta responsabilidad, la iglesia evalúa de una manera clara es si ama al Señor. En Hechos 20-28 hemos visto ya el texto, pero volvemos a leerlo porque ahora creo lo van a poder leer y entender con mayor claridad en estas tres terminologías que hemos estado observando y cómo estas tres están íntimamente relacionadas e intercambiables una con la otra. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La primera recomendación de parte del apóstol Pablo a estos ancianos es que miren por sus propias vidas. Mirad por vosotros mismos. Y también le dice, y por todo el rebaño. ¿Sí? Ellos han de mirar por el rebaño del Señor. ¿Y cuál es su función en esto? Dice, para apacentar. Ese es el propósito con el cual ellos deben mirar, deben cuidar, deben estar atentos, cuidando de sí mismo y cuidando de los demás. Apacentando. Y esta palabra apacentar tiene que ver con el hecho de poder acopiar alimento y poder nutrir a la oveja. Ese es el propósito del pastor. Cada pastor, a nosotros tenemos la responsabilidad y la convicción con Luis, y creo que muchos de los hermanos aquí también, de los que están enseñando, tenemos la convicción de que nosotros cada vez que exponemos las Escrituras es el alimento que ustedes necesitan. Y para poder darle el alimento bien nutrido, nosotros tenemos que escogerlo bien y tenemos que profundizar bien y tenemos que entrar en esos lugares profundos para poder darles a ustedes el alimento de las Escrituras. Esa es la principal tarea del pastor. Ser fiel a la palabra y exponer fielmente la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y eso pone un peso profundo cada vez que leo este texto en mi corazón. En primer lugar, de que la iglesia le pertenece a Él. En segundo lugar, de que vamos a rendir cuenta a los que estamos en esta función por lo que hemos hecho, si lo hemos hecho bien o no. Si lo hemos hecho amando al Señor o no. Si lo hemos hecho amando su obra, su causa, a los hermanos o no. Y 1 Pedro 5:2 es el otro texto donde aparece la palabra justamente pastorear y tiene que ver con el hecho de apacentar. Y esta palabra que aparece acá es apacentad la grey. Esa palabra apacentad, que tiene una forma de verbo, tiene que ver con el hecho de esta tarea pastoral. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Esa es la tarea del pastor. Ahí aparece la tarea, el nombre apacentad, ¿sí? O pastor, porque esa es la función del pastor, la función es apacentar.
¿Y a quiénes se está dirigiendo? Si nosotros leemos el versículo anterior, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de las glorias que vendrá, que será revelada, apacentad la grey. Es decir, ¿a quién se refiere que tienen que cumplir esta función pastoral? Es a los ancianos. ¿Sí? Es a los ancianos. Entonces quería hacer esta aclaración de términos y terminar con una frase más de Alexander Strauch que dice lo siguiente. Dice, aunque estos términos, anciano y sobrevedor, está hablando de estos dos términos, anciano, pastor, recuerden que él utiliza anciano, pastor de una manera sinónima, ¿sí? Aunque ambos términos se aplican al mismo grupo de hombres, anciano refleja el patrimonio judío que acentúa la dignidad, la madurez, el honor, la sabiduría, mientras que sobrevedor refleja el origen griego que acentúa el trabajo de supervisión. En otras palabras, estas son mis conclusiones. Un anciano, o esta palabra anciano, se acentúa en el carácter. Y la palabra sobrevedor, entonces, se acentúa en su función. ¿Sí? Como dije, anciano, pastor. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Yo una cuestión nomás. Viste que hemos visto varios pasajes, versículos donde está muy claro la función y el cargo inclusive de anciano. Y se constituyó anciano. El Espíritu Santo puso anciano, obispo. Eso queda bien claro, ¿no? Que existen los ancianos en la iglesia. Parecería, y cuando hablamos de pastores, hablamos como un sinónimo, pero no vimos ningún versículo donde está establecido el cargo también de pastor. Claro. Simplemente eso, porque en Hebreos 7 dice acordado de vuestros pastores. O sea, existía la función del pastor, que es la del anciano, ¿no? Claro. Indistintamente. Y en Efesios cuando dice que constituyó como un don, ¿no es cierto? Y así lo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. Claro. O sea, simplemente aclarar eso, que la Biblia también se refiere a pastores, ¿no? Sí, sí, sí. Conjuntamente con los ancianos. Con los ancianos está muy claro, ¿no? Porque iban constituyendo los ancianos. Claro. Sí, se lo utiliza como nombre, gracias Víctor, a la palabra pastor, como bien dijiste en Hebreos y ahí en Efesios, acordado vuestros pastores. Pero justamente está haciendo el énfasis del recordatorio de estos ancianos, que hacían, ¿qué es lo que ellos hacían? ¿Sí? ¿Cuál era su fe? Dice, imitad su fe. Entonces, bueno, ya hecha esta aclaración, ahora, a partir de ahora, vamos a utilizar estos términos indistintamente, pero mayormente vamos a utilizar pastor, anciano. ¿Sí? También se puede decir, no hay problema. Claro, ¿sí? Exactamente, el obispo es el sobrevedor, que nosotros conocemos más como sobrevedor. Él es el sobrevedor de la iglesia, así se decían hace años atrás. Sí. Normalmente no se dice obispo, ¿viste? Porque nosotros tenemos en nuestra mente, lo que tenemos en la iglesia romana, ¿cierto? Que el obispo era una persona exclusiva que estaba dentro de la iglesia católica. Claro. Entonces nosotros no usamos esa palabra para un cargo, ¿cierto? Claro. Preferimos abstenernos de esa palabra justamente para no confundir por ahí a las personas, sobre todo si nos visita alguno que venga del trasfondo romano, la palabra obispo. ¿Sí? Sí. En el catolicismo romano el obispo es como un sucesor de los apóstoles y tiene más poderes que los sacerdotes, podríamos decir. Ellos dicen que ellos provienen de Pedro y Pablo, digamos, por sucesiones de imposición de manos. Ah, mira. Eso no sabía. Claro. Ahí está. Muy bien. Gracias, Roberto. Ministros. Sí, también se utiliza. Algunos utilizan esa palabra ministro.
Ministros tiene que ver con servidores, son servidores. Y Pablo utiliza eso en 1 Corintios capítulo 4. Téngannos los hombres por servidores, ministros. Sí. Claro. No, Pablo en ese texto está hablando acerca de Apolos y de él y de los que estaban haciendo esa tarea de fundación de iglesia, digamos, fundaron ahí o estaban enseñando y edificando, digamos. ¿Sí? No es un término antibíblico, al contrario, es algo que se puede utilizar, digamos. Normalmente cuando usan la palabra pastores, por aquellos que andan recorriendo las ciudades, ¿no es cierto? Le llaman pastores a estas personas. Creo, ¿cierto? Entonces, Sí. o sea, me estaba haciendo recordar, mi Anabel me dijo que ella está yendo a una iglesia, ¿cómo se llama? No sé cómo, una pentecostal, el cual dijo, vino un pastor de tal lado. Claro. Sí, haciendo referencia a hombres que van predicando, pero le llaman pastor. Claro. Y no a los que vigilan la iglesia. Sí, sí, ahora cada vez están poniendo nombres más raros. Primero eran solo pastores, después profetas, después apóstoles, ¿no? Y el último que escuché, arcángel ya. Ese ya. Ese ya fue el colmo, ¿ya? Así que bueno. Vamos a orar. ¿Se nos fue el tiempo? Sí, gracias hermanos por estar, por venir. Sí, oramos. Padre, una vez más, te damos las gracias por la claridad de tu palabra, donde tú has dejado bien en claro la necesidad de estas personas que ocupan esta función dentro de tu congregación para liderarla, sometidos a ti y a tu palabra. Señor, por lo que nosotros queremos rogarte para que con humildad podamos someternos a tu palabra, recibiendo así el consejo de ella y dándote las gracias por este tiempo. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.